Por el inconsciente colectivo, yo, Carl Jung, he analizado sueños, mitos y los rincones más oscuros de la psique, pero nada es tan surrealista como lo que hacen ustedes en Instagram. Hoy en este diván digital revelaré dos verdades incómodas. Primera, sus fotos mienten más que político en campaña. Segunda, ese like que tanto anhelan les da más ansiedad que mi último sueño con Freud discutiendo sobre simbolismos fálicos. ¿Listos para la terapia grupal? Empecemos. Permítanme observar con ustedes un ritual de su era. Veo que al final de un largo día, con el cerebro pidiendo clemencia, sus dedos, como si tuvieran voluntad propia, abren ese pequeño portal cuadrado hacia otra dimensión, Instagram. Y ahí está, el feed, un mosaico de vidas perfectas, curadas al milímetro. Deslizan el dedo y ven la foto de esa amiga suya en la playa, con una sonrisa que parece esculpida por ángeles y una leyenda sobre gratitud. Deslizan de nuevo. Su colega de trabajo, posando junto a un coche que probablemente ni siquiera es suyo, con el hashtag hustle. Deslizan otra vez. Viajes a Bali, desayunos fotogénicos, cuerpos esculpidos y una felicidad tan constante que parece artificial. Y en medio de todo esto, ustedes miran su propio perfil. Ese museo digital cuidadosamente montado para exhibir la mejor versión de ustedes. La versión que es exitosa, aventurera, sociable y sobre todo, feliz. Por eso decidí investigar, y esto es lo que yo, Carl Jung, diría sobre este escaparate de vanidades. Para empezar a entender esta esquizofrenia digital, permítanme presentarles un concepto fundamental de mi trabajo: la persona. La palabra persona proviene del latín y era el nombre que se daba a las máscaras usadas por los actores en el teatro grecorromano. Para mí, la persona es exactamente eso, una máscara social. Es nuestro yo de relaciones públicas, el avatar que creamos para presentarnos al mundo. No es inherentemente buena o mala, es una herramienta de adaptación. Piénsenlo como un uniforme. Tienen una persona para su trabajo, el profesional competente y enfocado, otra para su familia, el hijo o padre cariñoso, y otra para sus amigos. Cada máscara tiene su función. Imaginen a un caballero medieval. Su persona pública es la de un guerrero honorable y leal a su rey. Viste una armadura brillante y habla con un lenguaje cortés. Esta es la imagen que proyecta para ser aceptado, pero debajo de esa armadura quizás se esconde un hombre lleno de dudas, que teme a la batalla. La armadura es su persona, necesaria para sobrevivir. El problema, como siempre he dicho, es cuando el caballero llega a casa pero sigue actuando como si llevara la armadura puesta, cuando olvida que el uniforme se puede quitar y empieza a creer que él es la armadura. Esa máscara sirve como un escudo, nos protege del análisis crítico de los demás y nos ayuda a navegar las complejas reglas sociales. Y he observado que Instagram, en este contexto, es la apoteosis de esto. Una fábrica de personas de alta tecnología. Un lugar donde no solo usan sus máscaras, sino que las diseñan con precisión quirúrgica. Las iluminan, les aplican filtros y las exhiben en una galería para el aplauso digital de extraños. Cada foto, cada leyenda, cada filtro es una pincelada en la construcción de esa identidad pública idealizada. Es un acto de curaduría extrema donde ustedes se convierten en los directores de arte de su propia vida performance. En mi análisis, me detuve en el perfil de una influencer de fitness. La foto, un abdomen perfectamente definido, con una leyenda que decía, sin excusas, solo resultados. ¿Y tú, ya entrenaste hoy? Inmediatamente pensé, la persona del guerrero del fitness, interesante. El cuerpo como un altar para el dios de la disciplina. Lo que se muestra es fuerza y superioridad moral. Lo que se omite, el dolor de rodillas, el mal humor por la dieta estricta, la ansiedad por perder un gramo de músculo. Esta persona vende inspiración, pero a menudo se alimenta de la culpa de sus seguidores. Es una forma de poder muy sutil. Luego pasé a un perfil de foodie. Una foto cenital de una tostada con aguacate y flores comestibles. Anoté en mi libreta, la persona del gourmet iluminado.
Aquí la comida no es nutrición, es arte, es una performance de sofisticación. El mensaje es: mi vida es tan especial que hasta mis tostadas son más bonitas que tus vacaciones. Se oculta que la comida probablemente se enfrió mientras se buscaba el ángulo perfecto, y que 5 minutos después la persona estaba comiendo fideos instantáneos porque la tostada artística no llenaba nada. No contento, encontré un nuevo espécimen: el Bookstagrammer, un perfil lleno de fotos de libros apilados junto a una taza de té. La leyenda era una cita profunda de Dostoyevsky. Magnífico, pensé. La persona del intelectual profundo. Proyecta sabiduría y una vida interior rica. ¿Pero la persona realmente leyó las 700 páginas de los hermanos Karamazov? ¿O solo buscó la cita en Google para parecer profunda? La sombra de esta persona es la biblioteca de libros no leídos que todos tenemos. La procrastinación, el miedo a no ser lo suficientemente inteligente. Los libros se convierten en accesorios de moda para el alma. Continué mi análisis. Pasé a una foto de una pareja sonriente en París. 8 años con mi alma gemela. Sonreí de lado. Ah, la persona de la pareja perfecta. Una construcción magnífica. Exhibe solo el producto final y omite todo el proceso de fabricación, la pelea sobre qué restaurante elegir, el estrés de perder el mapa, la discusión sobre quién roncaba más fuerte. La perfección de esta persona es directamente proporcional a la cantidad de realidad eliminada. Su feed no es un diario de su vida, es el tráiler de la película que les gustaría que fuera su vida, y como todo buen tráiler, solo muestra las escenas de acción, nunca los momentos en que el protagonista solo quiere estar en pijama comiendo helado directamente del bote. Después de analizar tantas personas perfectas, me hice la pregunta más importante. Pero, ¿dónde está el resto de la persona? Y aquí debo introducirles el concepto clave: la sombra. Si la persona es todo lo que elegimos mostrar, la sombra es todo aquello que elegimos esconder. Es el sótano húmedo y desordenado de nuestra psique. Nuestros miedos, envidias, pereza, ira, inseguridades. Instagram es el templo de la persona y el cementerio de la sombra. Nadie publica un selfie llorando después de una crisis de ansiedad con la leyenda: sintiéndome fatal, pero al menos la iluminación es buena. #ansiedad. Empujamos la sombra a la oscuridad, pero, como siempre he advertido, ignorarla es peligroso. Cuanto más la reprimimos, más fuerza gana y más se filtra de maneras inesperadas, en comentarios pasivo-agresivos, en el placer secreto de ver a alguien fracasar. El humble brag, ese acto de quejarse de algo para en realidad presumir, me parece una manifestación perfecta de la sombra colándose a través de una persona humilde. Mientras observaba esto, casi podía escuchar a mis viejos colegas discutiendo sobre mi hombro. Friedrich Nietzsche, con su bigote y su ceño fruncido, seguramente diría: «Karl, es muy amable. Esto no es una persona, es la moral de rebaño en su forma más pura. Una celebración de la mediocridad, todos fingiendo la misma felicidad para ser aceptados. ¿Dónde está el Übermensch? Ciertamente no está usando el #Blessed. A su lado, mi amigo Sigmund Freud, con su puro, añadiría previsiblemente: no olviden, caballeros, que toda esta exhibición es simplemente una sublimación de la pulsión sexual. El filtro, la pose, todo es un cortejo, una danza fálica digital. La foto de la tostada, por ejemplo, claramente simboliza un deseo oral reprimido. Es obvio». Yo, pacientemente, les respondería: «Friedrich, el Übermensch no puede nacer si el hombre no se atreve primero a confrontar su propia pequeñez. Y Sigmund, reducir todo al sexo es como decir que una sinfonía es solo un montón de vibraciones. Están perdiendo el punto. No se trata de juzgar la máscara, sino de entender por qué temen tanto mostrar su verdadero rostro». Entonces, ¿cuál es mi lección para ustedes? ¿Deben eliminar sus cuentas e irse a vivir al bosque? No, yo nunca fui un extremista. La solución nunca es destruir la persona. Es una herramienta social necesaria. La verdadera tarea de la vida, el proceso que yo llamé individuación, no es matar a la persona.
sino integrarla. Es entender que ustedes no son su máscara, son el actor detrás de ella. Es tener la conciencia de que su perfil de Instagram es la portada del libro, no el libro entero. Un libro con una portada preciosa, pero con páginas en blanco, es un fraude. El objetivo es crear una portada, persona, que sea un reflejo auténtico, aunque estilizado, del contenido rico y complejo, el self, incluyendo la sombra, que existe por dentro. Mi lección práctica es un ejercicio de auditoría de la persona. Paso 1. El investigador. Abran su perfil ahora. Miren sus últimas 9 fotos. ¿Qué historia cuentan? ¿Qué valores su persona está gritando al mundo? ¿Éxito? ¿Aventura? ¿Felicidad? Escriban 3 adjetivos que describan a esta persona. Paso 2. El arqueólogo. Ahora caben más profundo. ¿Qué emociones reales de la última semana están completamente ausentes de su feed? ¿La frustración con el trabajo? ¿El aburrimiento de un domingo por la tarde? Escríbanlas. Esa es su sombra pidiendo atención. Paso 3. El arquitecto. No necesitan postear una foto de su declaración de impuestos, pero ¿cómo pueden construir un pequeño puente entre estos dos mundos? Tal vez la próxima foto de viaje perfecto podría tener una leyenda que admita que el vuelo se retrasó 5 horas. Tal vez el post de éxito profesional podría mencionar la duda que sintieron antes de lograrlo. Es un acto de equilibrar la luz con una pizca de oscuridad, lo que hace que la imagen sea, irónicamente, mucho más brillante y real. Al final, lo que Carl Jung diría sobre su perfil de Instagram es simple. Es una herramienta poderosa pero peligrosa. Una máscara que puede ayudarles a conectar con el mundo, o una jaula de oro que los aprisiona en la admiración de los demás. Recuerden siempre, la portada no es el libro, y la parte más interesante de su historia no está en las fotos que publican, sino en las páginas que viven lejos de los clics y los likes. Si este análisis les ha hecho pensar, dejen un like para que más personas puedan cuestionar sus propias personas. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la cosa más sombra, la parte más real e imperfecta de ustedes, que nunca se atreverían a publicar en su feed? Compartan su reflexión en los comentarios. Y claro, suscríbanse al canal para más de mis análisis irreverentes para sus tiempos modernos.